Shalom, shalom, Boker Tov, buen día a todos, amados hermanos. Shavua Tov, buena semana, ya que estamos iniciando una nueva semana. Ya despedimos el Shabbat el día de ayer cuando cayó el sol. Inmediatamente inició el Yom Rishon, el primer día de la semana. Y junto con esta nueva semana también tenemos la oportunidad de continuar con nuestra lectura y estudio de una nueva parashat, una nueva porción. Soy el Roy Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, y estamos aquí pues para continuar junto a ustedes el estudio de la bendita Torá, la palabra de nuestro Padre que está en los cielos. Como ya les he mencionado, esta nueva parashat que corresponde a esta nueva semana es la porción número 40, y esta porción recibe el nombre de Balak. Balak es un nombre propio de rey de Moab, cuyo significado es devastador. Vamos a estar estudiando esta porción. Esta primera liyá de esta parashat, la primera sección a leer, está en el Sefer Bamidbar, que es el libro de Números, capítulo 22, versículos 2 al 12, que corresponde precisamente a este Yom Rishon, primer día de la semana, día 10 del cuarto mes bíblico profético, que corresponde pues al domingo 6 de julio del 2025. Así que, amados, digamos junto la verajá, tengamos la lectura, la verajá después de la lectura y el posterior comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén y amén. Y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Bilán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Misraim, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Midian con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Bilán, y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuestas según Adonai me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Bilán. Y vino Elohim a Bilán y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Bilán respondió a Elohim: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Misraim cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Elohim a Bilán: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torá, Torá de verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a ubicarnos rápidamente en el contexto de esta nueva narración que la Torá inicia. Y en realidad es continuidad de todas las anteriores narraciones, donde se está hablando acerca de episodios de la travesía de Israel, que tuvo que atravesar varios territorios, cuando en su camino hacia la tierra prometida.
Primeramente vamos a señalar aquí en Números capítulo 22, versículo 2, lo siguiente. Dice, y dio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Entonces tenemos aquí a Balac, quien en ese momento es rey de Moab. Su nombre significa devastador. De hecho, la literatura rabínica, por ejemplo el Midrash, habla de Balac como un rey que fue elegido en ese instante, en ese momento, por causa precisamente de la situación de emergencia que surgió entre todos los pueblos y las ciudades del territorio por lo cual los hijos de Israel estaban avanzando. De hecho, eh, se da la coyuntura de que él sea el elegido rey de Moab para hacer frente precisamente a la amenaza que para ellos representaba el pueblo de Israel, aunque hemos visto que Israel venía precisamente en paz, solamente presentó guerra cuando fue atacado. Ahora, Balac, algo que hay que señalar, no era de linaje real. Sí pertenecía a la nobleza, pero no era un príncipe heredero. Inclusive no era moabita. Balac realmente era midianita, pertenecía al pueblo de Midian o como Madián, como lo traduce la Reina Valera. Pero tenía una gran fama. Tenía fama de ser un poderoso guerrero, un héroe de guerra, pero también fama de ser un hechicero de alto nivel, un mago superior, un hechicero. Así que esto causó que los moabitas lo escogieran a él siendo midianita para que los dirigiera como rey para enfrentar la amenaza que ellos veían en Israel. Entonces, ya había habido ciertas experiencias de Moab con Israel. De hecho, se sabe que los hijos de Moab no permitieron a Israel cruzar por su territorio. Por eso fue que los hijos de Israel tuvieron que dar un gran rodeo. Además, los hijos de Israel no tenían permiso de Adonai para conquistar el territorio de Moab. ¿Por qué? Porque los moabitas eran parientes, descendientes de los hijos de Lot. Recuerden que el sobrino de Abraham, Lot, se separó de su tío Abraham y se fue a morar a las tierras de Sedón y Amorá, lo que es conocido como Sodoma y Gomorra. Recuerden lo que la historia nos dice, la historia bíblica, que cuando vino la destrucción de Sedón y Amorá, Sodoma y Gomorra, Lot huyó con sus hijas, su esposa, que fue convertida en estatua de sal por mirar atrás, y sus hijas al monte. Y creyendo las hijas de que eran los únicos sobrevivientes, decidieron hacer descendencia al estar con su padre. De ahí salió el pueblo amonita y salió el pueblo moabita. Por eso fue que Adonai no autoriza a los hijos de Israel conquistar el territorio de Moab. De hecho, en Deuteronomio, Sefer de Barín, Deuteronomio capítulo 2, versículo 9, la Torah dice, y Adonai me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Entonces esto nos enseña pues la fidelidad de Adonai, que inclusive reparte las tierras, en este caso, a los descendientes de Lot. En Devarim, que es Deuteronomio, capítulo 2, más adelante, en el mismo capítulo, versículo 19, nos dice lo siguiente, y cuando te acerques a los hijos de Amón, a los amonitas, recuerde que los hijos de Amón son precisamente también descendientes de Lot, dice, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Entonces, ¿por qué Adonai ha hecho esto? Aún con estos pueblos, que por supuesto se derivaron en pueblos paganos, porque son descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Ahí podemos ver la misericordia y la compasión de Adonai. Pero en estos momentos, volviendo entonces al contexto de nuestra parashat, en estos momentos, Balac, que ha sido puesto como rey sobre Moab, y el mismo pueblo de Moab están enojados, están molestos. ¿Por qué? Vamos a ver para ubicarnos en el contexto aún más detalladamente.
Resulta que Israel, en su travesía, y eso lo vimos en la parashat anterior, la parashat Jucat, Israel en su recorrido tomó el territorio de un rey amorreo llamado Sihón. Este rey, a quien Moshe había enviado embajadores con propuestas de paz y tranquilidad de pasar solamente por su territorio, inclusive de pagar lo que el agua o lo que los hijos de Israel consumieran, pues rechazó los mensajeros, rechazó los mensajes de paz y salió él por iniciativa, Sihón, rey amorreo, salió a pelear contra Israel. Esta narración la podemos ver ahí en Sefer Bamidbar, libro de Números, capítulo 21. Versículo 21 al 25, leemos. Entonces envió Israel embajadores a Sihón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sihón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sihón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Resultado, versículo 24 dice, y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Heshbón y en todas sus aldeas. Entonces, Israel sí conquistó en guerra de defensa, porque fue agredido por Sihón, después de haber rechazado la propuesta de paz de parte de Israel y de pasar tranquilamente. Sihón atacó, entonces ¿qué ocurrió? Israel contraatacó, defendió a su pueblo, a su comunidad, a sus tribus, a sus clanes, a sus niños, mujeres, sus ancianos, como lo haría cualquier otra nación. Y entonces conquistó, Adonai le entregó la tierra de los amorreos, de este rey Sihón, entre los cuales estaban, dice, Heshbón, como dice el versículo 25. Ahora, ¿por qué causa esto molestia en Moab, entre los ancianos y Balac? ¿Por qué? Porque después que Israel derrota a Sihón y toma territorio de ellos, de los amorreos, Balac, el rey de Moab, se molesta. Porque resulta que Sihón, en una guerra anterior contra Moab, mucho antes que Israel emprendiera el recorrido por ahí, Sihón, rey amorreo, en una guerra anterior, le había arrebatado territorio a Moab. Territorio que ahora, estando en manos de Sihón, Israel también ha tomado porque ha luchado contra Sihón. Entonces ahora el territorio que antes pertenecía a Moab, parte de ese territorio, fue arrebatado por Israel en su guerra defensiva contra Sihón. Esto lo vemos claramente cuando la Torá nos lo explica allí en el Sefer Bamidbar, libro de Números, otra vez, versículo 21, capítulo 21, versículos 29 al 30. Dice, ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sihón, rey de los amorreos. O sea, el que destruyó Quemos, la deidad de los moabitas, y puso en huida a los hijos de Moab y llevó cautiva a sus hijas, no fue Israel. Ahí lo dice claro, por Sihón, rey de los amorreos. Y el 30 añade, mas devastamos el reino de ellos. La pregunta es, ¿quién devastó el reino de Moab? Dice, pereció Heshbón hasta Dibón. Y ahí está, se menciona precisamente la ciudad de Heshbón. Y destruimos hasta Nofa y Meideba. Entonces, ¿de quién hizo esta acción? Sihón, no Israel, Sihón, en una guerra anterior contra Moab. Entonces parece ahora
que los moabitas y Balac presidiéndolos quieren retomar ese terreno que ahora está precisamente en manos de Israel, porque Israel derrotó a Sihón. Y por eso entonces Balac, que es un fuerte guerrero, pero que a la vez es un brujo de alto nivel, un hechicero de alto nivel, siente que necesita ayuda para enfrentar a Israel. Él percibe que en Israel hay una fuerza superior, no solamente militarmente, porque ha sido organizado militarmente los escuadrones de Israel en una marcha perfecta, como lo hemos estudiado en los primeros capítulos de este libro, Sefer Bamidbar, y que era un pueblo militarmente organizado, espiritualmente organizado, elevado, que era dirigido por un Elohim invisible que durante el día los guiaba con la nube, la Shejina, y en la noche le era luz para ellos, cuyos batallones y destacamentos se movían solamente cuando la nube se levantaba y se detenía en el lugar que la nube señalaba. Un pueblo que había sido entrenado de tal manera que inclusive que cuando escucharan las trompetas o los shofarot sonar, cada campamento sabía en qué momento moverse y cada quien sabía cuál era su función. Es decir, organizados detalladamente y movidos bajo la voluntad divina. Israel es el reflejo del reino de Elohim en los cielos. Israel es el reflejo de ese reino en la tierra. Así que este hombre que definitivamente tiene cierta espiritualidad, entre comillas, y mañana vamos a explicar un poco sobre eso, percibe que necesita ayuda y por eso manda llamar a un profeta entre los gentiles, entre los goyim. Recuerde que la palabra goyim en plural significa paganos, singular es goy, pagano. Las traducciones al traducirlo han utilizado una palabra que suaviza el significado en hebreo al poner la palabra gentil, pero esta palabra significa pagano. Entonces él manda a buscar un profeta pagano por medio del cual Balac va a intentar maldecir al pueblo de Israel para así poder hacer guerra contra él y expulsarlo de la tierra de los amorreos y también retomar el territorio que le pertenecía. Ahora, las perspectivas, las proyecciones de Balac es no solamente, por ejemplo, volver a retomar Heshbón, que era parte de las ciudades que él perdió en su guerra contra Sihón, sino que apropiarse ahora del territorio de Sihón, el cual pasó a Israel. O sea, él tiene una visión guerrera expansionista. Él quiere tomar todo, quiere aprovechar ahora la coyuntura, pero necesita, para hacerle frente a ese pueblo que definitivamente está bendecido, necesita el apoyo de un profeta gentil. Ahí es donde aparece entonces el personaje de Bilán. Ahora, Balac, es interesante resaltar que Balac conoce el poder de maldición de los Amishlim. Ahora, ¿quiénes son los Amishlim? Porque el texto de la Torá no los dice. Balac reconoce que ellos tienen, siendo él hechicero, el mismo Balac siendo hechicero, reconoce que estos otros están también en un nivel aún superior, una jerarquía superior de poder de maldición en el mundo espiritual. Estos son los llamados Amishlim, que es lo que el texto hebreo lo dice. Ha sido traducido como los proverbistas. ¿Y quiénes eran estos proverbistas? Bueno, estos proverbistas eran precisamente Beor de Petor y su hijo Bilán. Eran los proverbistas. Pero en esta ocasión Balac solo quería contratar los servicios de maledicencia, de maldición, de Bilán, hijo de Beor de Petor, el territorio precisamente que tiene que ver hacia el norte de la tierra en lo que es conocido hoy como la Mesopotamia. Ahora, dicho este contexto,
Y mañana vamos a hablar un poquito más acerca de los Hamishlim y del poder de esta gente y de dónde viene ese poder. Eso será mañana en la segunda lilla. Pero ya dicho, ubicados en el contexto, ahora concentrémonos, amados, en ver algunos detalles en este comentario, en el libro de Números, capítulo 22, por ejemplo, ante la intención que tiene Balak de enviar inclusive a mensajeros para contratar a Bilán, ¿qué es lo que ocurre? Capítulo 22, versículos 11 y 12, nos dice: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, y la palabra es Misraim, es la palabra hebrea, es la palabra del texto que fue traducido a Egipto. Misraim cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Elohim a Bilán: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Entonces hay que resaltar, por ejemplo, en el versículo 11, la expresión ataleja kabali oto, que significa: ven ahora y maldícemelos, maldícelos para mí, maldícelos, debilítalos con tu maldición, con tus encantamientos, con tus proverbios, con tus profecías. Pero vemos aquí también que el texto dice que entonces dijo Elohim a Bilán: Vayomer Adonai el Bilán. ¿Y qué le dijo? Lo telech imahem, no vayas con ellos, no vayas con ellos. Y además añadió: Lo taor el Aham, ni maldigas al pueblo de Israel. Y la razón es Ki barhu u, porque bendito es. Entonces, Israel es bendito y está terminantemente prohibido maldecirle. ¿Se puede maldecir al pueblo que Adonai ha bendecido? Y la pregunta es pertinente porque hoy, en estos últimos tiempos, podemos ver que muchas personas, naciones, dirigentes de naciones, llámese presidentes, reyes, primer ministros, mucha gente de los pueblos, ciudades, organizaciones, inclusive grupos eclesiásticos o religiosos, se empeñan en maldecir al pueblo que Adonai ha bendecido. Y eso es algo sumamente delicado. Y lo que quieren los pueblos es que Israel abandone o sea expulsado de la tierra que Adonai le ha dado. Es la misma actitud de Balak, el devastador. Ven, maldícemelos, porque podré enfrentarlos y expulsarlos. Cuando las multitudes, organizaciones y gobiernos repiten incansablemente una y otra vez: Palestina libre desde el río al mar, lo que están haciendo es diciendo: vamos a expulsar a los judíos, a los hebreos, a los israelitas de su tierra. De hecho, esa acción de querer expulsarlos es en sí una maldición. Es una acción de maldecir. La palabra hebrea que ha sido traducido como expulsar es la palabra garash. Y el significado de esta palabra es ser precisamente expulsado de su posesión, de una posesión, ser expatriado, ser divorciado, desconectado de sus raíces, de su pertenencia, de su tierra. Y esta palabra está inclusive en el texto de la Torá desde el principio. Por ejemplo, cuando Adonai, en justo juicio, expulsa a Adán y a Java, que es el nombre correcto de Eva en el texto hebreo, los expulsa del huerto de Edén, aparece ese término, garash. Cuando Adonai, por ejemplo, expulsa en justo juicio a Caín después de haber asesinado a su hermano Abel, lo expulsa de la tierra, aparece también la palabra garash.
Entonces aparecen conjugaciones, por ejemplo, Gerushá. Gerushá es el hecho de la expulsión de Israel de Egipto, cuando al faraón ya se doblegó su arrogancia ante Adonai, él expulsó a Israel de Egipto, salid de en medio de mí, de mi pueblo, Gerushá, de la raíz Garash. Entonces, la expulsión del pueblo del pacto, la intención de las naciones ahora de expulsar al pueblo del pacto de la tierra prometida constituye una acción de maldecirlos. Y no solamente para el pueblo, sino para la tierra misma. Observen algo. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo del pacto, vive fuera de la tierra de Israel, es porque le ha alcanzado la maldición. Eso hay que examinarlo. Todo ocurre con un propósito. Todo en la Torah es causa y efecto. Dice la Escritura que la maldición no viene sin causa. Siempre hay una causa. Y la causa era que Adonai había advertido a nuestros antepasados. Ciertamente, a nuestro pueblo lo había advertido claramente allá en Deuteronomio de Devarim, capítulo 28, el versículo 15. Dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Adonai tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces ahí vienen las kelalot, las maldiciones, y comienzan a enumerarse. Prestemos atención a lo que dice el versículo 36 y 37 de ese capítulo 28 de Deuteronomio. Dice versículo 36: Adonai te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. O sea, Adonai te expulsará. Garash. Adonai te expulsará. Esa es parte del juicio, parte de las maldiciones si Israel no atendía a la voz de Adonai obedeciendo su Torah. El versículo 37 añade: y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Adonai. Y así ha sido a través de los tiempos, así ha sido. Israel siempre ha sido objeto de burla, de refrán. Una de los dichos populares antisemitas es judío errante. Inclusive la superstición gentil y la mitología gentil ha elaborado intrincados cuentos para asustar a los niños acerca del judío errante, que vaga por el mundo, que no tiene paz, que no tiene tranquilidad. No. Pero es que vino consecuencia porque nuestros padres no escucharon la voz de Adonai. Y vino la consecuencia. Adonai mismo hizo Garash. Y cuando la tierra experimenta esta situación, cuando el pueblo del pacto no vive en la tierra, la maldición inclusive alcanza a Eres Israel. Porque antes que Israel regresara a su tierra en 1948, después que en noviembre de 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones se reunieron y reconocieron el derecho de Israel a regresar a su tierra después de que la Alemania nazi, junto con todos sus colaboradores en Europa, porque hubo gobiernos colaboracionistas, como el gobierno francés de Vichy, la República de Vichy en Francia, así como también lo hicieron los colaboracionistas en Polonia y en otros países, y así como lo hicieron también bajo la mirada pasiva, sin levantar voz de condena, debido al concordato firmado con el Papa Pío en el Vaticano. Las naciones se miraron hacia otro lado y colaboraron, algunos activamente y otros pasivamente, en el exterminio, el intento de exterminio del pueblo judío. De los 11 millones de judíos de la Europa de aquel entonces, 6 millones fueron asesinados, entre ellos 1,5 millones de niños. Entonces, antes que Israel en 1948 ya, en noviembre del 47, las Naciones Unidas dicen: tienen derecho a regresar, cumpliendo profecías de Isaías 43 y Isaías 63. Y después, en el 48,
el pueblo hebreo reunido declara la independencia. Antes que eso ocurriera, prácticamente las tierras de Israel eran de tierras desérticas. Solamente habían algunos kibbutz que habían emprendido ya acciones de regresar a la tierra desde el siglo XIX. Pero como había persecución y oposición de los árabes y del mandato británico y también del anterior imperio otomano, esto no se pudo producir eh, de manera grande. Pero en 1948 ya Israel regresa y comienza a ocuparse de la tierra. Es cuando ocurre el milagro, que el pueblo del pacto regresa y la tierra reverdece. Los desiertos son convertidos en campos de cultivo, de flores, porque eso es la profecía bíblica cumpliéndose. Ningún otro pueblo ha podido hacer florecer la tierra de Israel como lo ha hecho el pueblo del pacto, el pueblo de Israel. Cuando otros pueblos han intentado hacer esto, la tierra no da fruto. El mismo ejemplo de los países árabes, de los árabes. Los árabes no pueden cultivar en Israel porque no les produce la tierra. ¿Y por qué? Porque la tierra está íntimamente ligada a aquellos que se les prometió, a la descendencia de Abraham. Y la bendición está sobre el pueblo de Israel. Solo el pueblo del pacto, solo el pueblo bendecido puede hacer florecer la tierra del pacto. De hecho, la tecnología israelí para cultivar, para plantar, ha sido exportada a otras naciones y naciones han buscado la tecnología. De hecho, ahora, hace ya pocas semanas atrás, algunos alcaldes y personalidades de gobiernos locales de la República de Panamá quedaron atrapados allá cuando se desató la guerra de los 12 días contra Irán. ¿Y qué estaban haciendo ellos allá? Bueno, para intercambiar, mejor dicho, para recibir adiestramiento, orientación en las tecnologías más avanzadas respecto al cultivo de la tierra, para traerlas aquí a Panamá. Entonces, el pueblo del pacto, el pueblo bendecido, es el que ha hecho florecer la tierra en Israel. De hecho, los escritos talmúdicos así lo dicen que habrá, que la señal, una de las señales importantes de los últimos tiempos de que la redención está cerca, es cuando precisamente la vegetación, los árboles, los campos, las flores, los árboles produzcan frutos en abundancia. Eso nos recuerda lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 8, que dice: pero vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque pronto vendrán. Entonces los montes de Israel están floreciendo hoy en día, amados, y solo producen fruto porque la mano del pueblo bendecido está trabajando la tierra. Lo que quería hacer el rey de Moab era divorciar a Israel de su tierra, separarlos, expulsarlos, para poder lograr entonces, primeramente, para poder lograr esto, quiso lanzar primero palabras de maldición, que el Alá, sobre el pueblo bendecido, y luego hacerle guerras contra ellos. Es exactamente lo que sucede hoy. Los enemigos de Israel están intentando engañar a todo el mundo con palabras de maldición. Ellos están diciendo que Israel es un pueblo genocida, que Israel es un pueblo expansionista, que Israel es un pueblo que practica la apartheid. Y eso es mentira. Porque si Israel fuese expansionista, no hubiese devuelto a Egipto la península del Sinaí. Si Israel hubiese sido expansionista, no hubiese abandonado la franja de Gaza, que después se convirtió en un nido de terroristas de Hamas, sino que hubiese quedado con su territorio y hubiese aún conquistado muchos más, porque tiene la tecnología del ejército y además de eso, sobre todo la bendición de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, los antisionistas, los antisemitas, los que odian a Israel, los que responden al espíritu de Balac, hoy en día también utilizan la mentira y lanzan maldiciones a través de los medios de comunicación, muchos de los cuales están sirviéndoles para propagar esas mentiras, esas maldiciones, porque están bajo influencia de políticos comprados por el petróleo, por el poder del vino
que ha embriagado las naciones, los cuales también serán juzgados, como dice Apocalipsis. Entonces, cuando ellos hayan logrado, igual que Balak, volcar la opinión mundial contra el Estado de Israel, entonces estarán listos para iniciar una guerra de exterminio contra el pueblo de Israel y divorciar, expulsar a los judíos de la tierra prometida. Esa es la acción de maldecir a Israel hoy en día. Pero Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, que eso no va a suceder y no tendrán éxito. Porque finalmente vendrá el Mashiach y como león rugiente vendrá a defender a su pueblo y rescatar a los escogidos entre todas las naciones, como ansiosamente todo Israel lo espera, lo esperamos. El sistema mundial actual no logrará maldecir a Israel. El sistema mundial actual, el espíritu de Balak, no va a expulsar al pueblo judío otra vez, porque el pueblo de Israel, esto se volverá a su Elohim. Reconoceremos nuestras transgresiones, nuestros pecados y nos volveremos a nuestro Padre, que es amplio en perdonar. Nuestro Redentor vendrá, el Santo de Israel vendrá. Él responderá y salvará. Así que, si tú eres uno de los que ha estado participando, diciendo cuán malos son esos judíos, son genocidas, son expansionistas, tienen un régimen de apartheid, detén eso y arrepiéntete. No maldigas al pueblo que ha sido bendecido. No maldigas al pueblo santo, porque es un pueblo bendecido, por la voluntad del Santo bendito sea. No somos un pueblo perfecto, pero somos un pueblo que hemos sido perdonados y redimidos. Hemos sido escogidos por la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. La maldición que tú emitas se volverá contra ti y contra tu descendencia, contra tu institución, contra tu país o contra inclusive contra tu iglesia. No maldigas, bendice al pueblo de Israel. Recuerda las palabras de Adonai hacia nuestro padre Abraham en Génesis 12:3, cuando le dijo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vea barja, me barjeja, umekeleja aor, vení berjú bejakol, mishpejo a adama. Esa última expresión, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Kol mishpejo a adama. Es una bendición que no solamente ha dado a nuestro padre Abraham y a toda su descendencia, es una bendición que te incluye a ti. Porque a través de la bendición dada a Israel, tú también puedes ser bendecido. Quien tenga oídos para oír. Shalom, shalom, amados, el Eterno les bendiga.